Mira, llevo de largo, voy a contar, como este color oscurito es como nuestro cuarto color, pues es como, lo voy a contar como tramos, ¿vale? Las cuatro colores, un tramo. Entonces he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 tramos de largo. Tú le puedes dar 10, 12, los que quieras. Yo tengo en cuenta que me lo estoy probando y me lo veo cortito, pero sé que cuando le dé vapor va a estar un poquito más largo, entonces tengo cuidado con eso porque alguna vez se me ha quedado la prenda mucho más larga de lo que yo esperaba. Y luego ya he hecho una de las mangas, he cerrado un hombrito, como veis aquí, y ya he trabajado una de las mangas. Entonces la otra la voy a hacer con vosotras. Lo primero que vamos a hacer es cerrar el hombrito. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, como yo tengo aquí 12, voy a hacer 1, 2, 3 y 4 de un lado y 4 de otro. Y voy a trabajar 2 vueltas en el delantero y 2 vueltas en la espalda. La primera vuelta va con los 4 y en la siguiente vuelta ya me voy a quedar con 3. Bueno, como lo voy a hacer con vosotros, pues lo vais a ver claro. Y yo con eso ya tengo un ancho de cuello bien para mí. Después he rematado ya todas las hebras estas para encontrarme esto limpito y poder sacar ya también el inicio de la manga, que va con este tono burdeitos también. Bueno, pues empezamos por el hombro. Preparo mi hebra y aquí en el primer puntito, que es un puntito bajo que te encuentras aquí, que yo como tengo un nudito ahí gordito, pues se ve como más gordito. Pero ahí me tendré que meter un poquito más acá. Voy a añadir ya el material, una cadenita y un punto bajo. Y donde tenemos los motivos, aquí en esta lazadita, tenemos hacia abajo 9 puntos, ahí voy a hacer los 9 puntos. 1, 2, 3, tengo los 9 puntos y donde tengo un punto bajo voy a hacer un punto bajo. Y repito en el siguiente motivo los 9 puntos. Bueno, pues voy a hacer así encima de 4. Ya tengo los 4 abanicos que tengo que tener en esta parte. Aquí termino con los 9, el punto bajo en el punto bajo y un deslizado aquí en el espacio. Giro. Y hemos hecho la primera vuelta de las dos que tengo que hacer en este lado, luego haré lo mismo en el otro, en la parte de atrás. ¿Qué tengo que hacer ahora? Deslizarme, te vas a deslizar directamente aquí al primer punto de los 9, te salta el punto bajo y haces 1, 2, 3, 4 y 5 y haces con lazada dentro del punto bajo 9 puntos altos pero alargados. He sacado 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ya tengo 2 puntos. 1, 2 y 3. 3 puntos, así hasta 9. Tienes los 9, cuenta 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí arribita haces un punto bajo. Y de nuevo repite aquí 9 puntos bajos aquí en el centro y 9 puntos bajos aquí en el centro. Y ya tengo aquí mi punto bajo del final. Ahora cojo la lazada y aquí en el punto bajo voy a hacer 2 puntos altos alargados. 1 y 2. Y vamos a cortar la hebra porque aquí de este lado hemos terminado. Voy a repetir en la parte de atrás lo mismo. Entonces tengo aquí en medio para el cuello 1, 2, 3 y 4. ¿Veis? Pero como me abre aquí así, tengo espacio de sobra para la cabeza. He hecho el lado perdón, el lado delantero, voy a hacer lo mismo en el de atrás. Y entonces, como quiero empezar también por aquí, por el extremo del brazo, digamos, de mi hombro, independientemente de que estoy del revés, da igual, hago mi primera vuelta del revés, luego giro y hago la siguiente vuelta del derecho. Añadimos aquí el hilo de nuevo y vuelvo a repetir lo que acabamos de hacer. Aquí he hecho mi primera vuelta del derecho y la segunda del revés, y aquí va a ser al contrario, la primera del revés y la siguiente del derecho. Pero se trabaja exactamente igual. Voy a hacerlo aquí. Vamos a añadir en este primer puntito que tengo aquí al filito.
añado y hago un punto bajo y ya me voy a los espacios donde tenía los abanicos y hago los 9 puntos. Punto bajo, 9 puntos, punto bajo, 9 puntos, punto bajo, 9 puntos, punto bajo, deslizo, me giro y hacemos otra vez lo mismo, que al girarte pues te van a quedar, aquí te deslizas y te va a quedar 1, 2 y 3 abanicos. Terminas con el punto bajo y los 2 puntitos. Vamos a repetir lo mismo. Pues cuando termines el otro lado, giras del revés el vestido, lo tengo completamente del revés, para hacer la costurita ahora. Entonces aquí voy a entrar. El primer punto lo voy a coger entero. Este primer punto con este primer punto. De los dos que tenemos aquí al final. ¿Vale? Este lo cogemos entero. Y hago un deslizado. Que se me acaba de escapar. Que me suele pasar al principio. Aquí, aquí, paso, paso y paso. A ver si no se me escapa ahora. Bien. Bueno, pues ahora vamos cogiendo la hebrita de dentro, que sabéis que tenéis aquí 2 hebritas aquí arribita. De este lado cojo esta de dentro y del otro lado cojo la que queda dentro también, que es la primera que me encuentro. Y hago deslizado. Y aquí ya he pasado los 2 puntos que tenemos al final y ahora tengo aquí 9. Pues voy haciendo eso, esta costurita aquí. No cojo el punto entero, ya solo cojo esta lazadita. Este es el segundo. Bueno, pues lo tenemos que hacer por todos los puntos hasta llegar al final. Este es el tercero. Y voy a seguir haciendo hasta aquí, hasta aquí arribita, hasta donde me deslicé. Acordaros que nos deslizamos hasta aquí, pues hasta ahí. Ya he llegado al final, mira que aquí tengo mi deslizado, pues ahí no. Hasta aquí sería entonces, a ver que se me ha ido aquí el último. O se me ha ido enganchado mal, ya está, que lo había enganchado mal. Ahora son 2 cadenitas y cortamos, porque ya hemos terminado la unión del hombro. Haremos lo mismo en los 2 hombros. Y luego vamos a sacar las mangas, pero del derecho. Así que vuelvo otra vez del derecho a la labor. La manga, pues mira, esta que la tengo ya hecha. He hecho de largo el que tú quieras para tu brazo. Yo me he quedado aquí y no sé si al final tendré que hacer más o no, pero como lo que os comenté antes, como después esto se va a dar, no quiero que me quede larga, la he dejado aquí de momento. Y he hecho en tramos 1, 2, 3 y 4, de 4 colores. Vamos a hacer esta primera fila y ya después sacamos la puntada. La primera fila va lisa, igual que hicimos aquí en el hombro. Entonces aquí tengo el hueco ya. ¿Veis que hemos cerrado aquí nuestro hombro, que queda así la costura? Y aquí en este abaniquito de abajo es donde voy a añadir la hebra. Entonces desde este abanico de abajo hasta mi hombro, hasta el centro de la costura, me tienen que entrar 6 abanicos a un lado y 6 abanicos a otro para tener un total de 12. Y aquí me han entrado perfectamente. Tengo el punto bajo aquí y mirad, en el color rojo he hecho un abanico, en el color, bueno, este que es como burdeito, he hecho otro abanico, de nuevo en el rojo, después en el amarillo, después en el rojo. Así que voy a intentar hacerlo pues igual, o lo más parecido, pero es que te va a encajar, es cuestión de encajarlo. Vamos a añadir aquí el material. Es fácil de encajar porque si contáis las vueltas que tenemos, mirad, de colores, aquí es donde voy a añadir. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿vale? Entonces, como son 6 abanicos y tienes un punto bajo de por medio, pues en cada vuelta haces un abanico y en la siguiente vuelta un punto bajo. Es fácil de encajar. Aquí mismo voy a hacer voy a pasar el color así. Y ya vamos a hacer ahí un punto bajo. Este es nuestro primer punto bajo. Lo siguiente es un abanico. Lo voy a hacer, en vez de meterme aquí en el espacio tan grande, aquí mejor, ¿vale? Y hacemos ahí 9 puntos altos. Y tendré mi primer abanico.
tengo 2. Tres, así está 9. Primer abanico, el punto bajo aquí. Siguiente abanico, pues podemos entrar aquí donde lo hice la otra vez. Porque como veis hay un trozo más grande, pues aquí, en vez de en el amarillo, pues lo vamos a hacer aquí. Y luego haré el punto bajo aquí mismo en el mismo color. ¿Vale? Porque aquí es que como que me va a quedar muy cerca. Entramos ahí en un espacio y hago de nuevo 9. Tengo los 9 y el segundo abanico ya. Aquí, bueno, pues lo voy a hacer aquí más cerquita, aquí. Aquí hago el punto bajo. Ahora en el rojo tengo que hacer el abanico. Y aquí estoy en duda de entrar aquí o aquí. Creo que voy a entrar aquí mejor. Pues de nuevo 9. Tengo los 9 y el punto bajo aquí en el color naranjita. Ya tenemos 3 abanicos. El cuarto tendría que hacerlo en el amarillito, pero lo voy a hacer mejor aquí, ¿vale? De nuevo en el mismo color porque va a quedar como mejor. Se va a integrar mejor el color. Y bueno, al final lo mismo da hacerlo aquí que aquí. Así que de nuevo 9. Y el punto bajo en el rojo. Aquí. De nuevo, ya tengo 1, 2, 3, 4. El 5 y luego ya el 6. Pues aquí, por ejemplo. Porque ya serían en naranjita. Aquí el 5. Voy a hacer los 9 puntos. El punto bajo aquí en el amarillo. Y ya el número, el abanico número 6. Porque ya tengo aquí de este lado 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. Pues date cuenta que hasta aquí en la costura donde tengo que hacer punto bajo. Entonces aquí en medio, aquí, por ejemplo. Pero vamos a enganchar, a ver, de qué forma, que nos quede bien segurito. Si hago aquí voy a hacer un boquete muy grande, pues me meto aquí en medio de los puntos. Y aquí terminamos con 2 puntos. Los 9. 2, 3. Tendría los 6 abanicos. Aquí en la costura del centro voy a hacer el punto bajo. Tengo 6 de un lado. Ahora, a ver, voy a mover todo esto así. Y ahora tengo que tener hacia abajo otros 6. Haciendo lo mismo. Aquí ya os dejo haciéndolo, ¿vale? Hago el primero. Pues aquí, por ejemplo. Luego aquí hago el punto bajo. Aquí el abanico, ¿vale? Vamos a repartir otros 6. Y ya tengo los otros 6. Aquí el punto bajo lo tienes que hacer en deslizado porque ya lo tenías hecho. Aquí. Hacemos un deslizado. Aunque también puedes hacer aquí un punto bajo y luego anulamos ese. ¿Vale? Ya aquí contamos como uno. Hago un deslizado y aquí, aunque haya 2 puntos, vamos a contarlo como uno. Voy a cortar la hebra. Y ahí mismo voy a añadir el color de nuevo, donde hemos cerrado. Y ya vamos a empezar a hacer el motivo. O sea, la ondita, el chebrón, ¿vale? Me van a entrar 3. Porque tengo la misma cantidad de abanicos que cuando hicimos la espalda y el delantero, que eran 12. Entonces te entras como, necesitas 4 abanicos para cada motivo, pues te entran 3. Vale. Si tú estás haciendo con más motivos, con los 16, te van a entrar 2, pero tú sacas los mismos, porque vas a tener el mismo espacio de manga. Entonces, saca lo mismo, tienes que sacar, no vayas a sacar 16 porque te va a quedar una manga súper grande. Saca los 12 y te van a quedar 2 motivos en vez de 3, porque lo vas a distanciar con una V. Tú vas a hacer la parte que sube y bajando, en vez de tener una V para un lado y una V para el otro, que ya sabéis que bajan, vas a tener V normal, V que baja con la otra y V normal. ¿Vale? Entonces, lo único, la diferencia va a ser que vas a empezar. Yo voy a empezar aquí con un punto bajo
Y aquí arriba, en el hombro, voy a tener un motivo que baja igual que aquí, ¿vale? Esa es la diferencia que vas a tener. Bueno, ahora lo voy a comprobar. No me voy a liar más porque al final, como quiero explicar con todas las tallas, es como muy complicado. Me lío yo sola. Me gustaría poder explicar para todo el mundo, pero es muy complicado. Bueno, piensa que yo voy a hacer ahora 3 motivos. Y cuando ya los tenga hechos, te explicaré mejor lo que te estaba queriendo explicar para 2 motivos. Para que te quede el motivo igual que en el cuerpo. Es que si estás haciendo con 16, te queda como el más alargado el motivo. Por eso quería que te quedara igual. Que lo quieras hacer así como yo, pues también te quedará bonito. Mira, aquí añade la hebra. Y ahora voy a asegurarme porque no es con punto bajo. No, perdón. Aquí, cuando haces 3 motivos, es con los 3 puntos, o sea, con la V doble. Y en el hombro es lo que baja, ¿vale? Cuando haces 3 motivos. Y cuando haces, por eso aquí vamos a empezar entonces con la V doble. Y cuando haces 2 motivos, para el tamaño grande, que te queda esto más alargado, es cuando tú empiezas con el punto bajo aquí, para que te quede arriba también el punto bajo, porque ya que te van a quedar 2, te van a quedar uno arriba y otro abajo. Bueno, pero estamos haciendo los 3. Entonces, tú vas a subir aquí con 4 cadenas, igual, esto ya es igual que hemos trabajado el resto del cuerpo. Hace un punto alto, una cadena y un punto alto. Entonces vas a empezar igual que has estado empezando todo el tiempo en el cuerpo. Y ahora vamos a repartir, que una vez que ya lo tienes, esta primera vuelta ya te lo vas encontrando. Pero aquí hay que repartir. Hacemos 2 cadenas, cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es mi parte alta. 2 cadenas, una V. ¿Ves que si tienes más, aquí harías otra V más? Pero aquí como no tengo más, voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Punto bajo. Porque solo quiero una V justo después de la parte que sube y ya voy a bajar. Directamente hago 2 puntos para bajar. Y directamente hago 1, 2, 3, 4 y 5 el punto bajo. Todo esto sin cadena. Esta es la parte que me baja. Ahora voy a subir de nuevo. Entonces 2 cadenas, una V. 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, punto bajo, 2 cadenas, y aquí va otro motivo que sube, de los 3 que vamos a tener. 1, 2 y 3 puntos, para tener V doble. 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, punto bajo, y ahora voy a bajar. Veréis cómo me quedo aquí en el hombro. 2 cadenas, aquí va una V, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, punto bajo, y ya aquí, ¿veis que es donde está la costura? Pues en este punto bajo es donde bajo. Hago 1 y 2. Y 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, pues ahora continúo. 2 cadenas, ahora tengo que ir subiendo. Hago una V, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, punto bajo, 2 cadenas, y aquí ya mi último motivo, digamos, 1, 2 y 3. 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, punto bajo, 2 cadenas, V, 2 cadenas, aquí he hecho la parte alta, así que ahora es como que voy bajando. 1, 2, 3, 4 y 5.
punto bajo, los 2 puntos en el siguiente y el punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5, 2 cadenas, y ahora es cuando sube una V, dos cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, punto bajo, 2 cadenas, y ya no tengo que hacer el que sube porque ya está hecho. Entonces aquí la tercera cadenita, cierro con deslizado, y ya hemos aquí incorporado los motivos. Tengo el que sube abajo en la ciza y el que baja, nos queda uno que baja aquí en el hombro, y bueno, aquí tiene uno que sube aquí y aquí. Aquí te pilla los que baja y aquí el que, o sea que están repartidos los 3. Tendríamos 1, 2 y 3, y luego los bajos están en medio, aquí, aquí y aquí. Bueno, pues ya a seguir trabajando. Ya lo tienes, ¿vale? Ahora ya hacer el largo que tú quieras. Aquí empezamos me voy a deslizar dentro del espacio y hago 1, 2, 3 y hago los 9 puntos. Yo tengo con este 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadena y 9 en el siguiente espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, punto bajo, 9, punto bajo aquí en medio de los 2 puntos, 9, punto bajo en el punto bajo, de nuevo aquí 9 cadenas, 9. Bueno, pues esto ya está explicado, porque es hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en el cuerpo. Mirad, aquí está uno hecho. ¿Qué es esto lo que estoy haciendo en amarillo? Pues después vuelvo a empezar, siempre empiezo aquí abajito. ¿Veis que tengo aquí? Y porque los tengo por dentro no lo veis, pero están todas las hebras dentro. Porque he estado todo el tiempo empezando ahí. ¿Veis? Cuando terminas la vuelta, te vas al otro color, repite las 4 cadenitas, punto, cadena, punto, y ya vuelve otra vez a dar la vuelta. Pues tramos, contando, no este que es el del que sale la manga, ¿vale? Aquí van 4, 4, 8, 12 y 16 de abanico, que serían 32 porque lleva la otra vuelta. Yo lo voy a contar por colores, que son 4 colores, una vez, 2, 3 y 4. Pero ya te digo que de momento no sé si tengo que hacer más. Así que bueno, voy a completar la otra manga porque cuando ya tengan las dos manguitas, vamos a ver qué hacemos aquí en la parte del cuello. Comprueba que te entra bien la cabeza, todo, ¿vale? Bueno, pues ya he terminado la manga. Mira, al final han sido 5 tramos. El último tramo, el quinto, lo he trabajado con haciendo 7 puntos los abanicos del centro, los que bajan. Los que suben ya sabéis que siguen siendo 9. Todo con el gancho del número 3. Y en el cuerpo, todo con el gancho del número 3. Ya os expliqué en qué zona hicimos con el número 3, pero haciendo abanicos menos puntos los abanicos, que serían 7 en vez de 9. Y entonces ya para mis últimos tramitos, mis últimos 2 tramitos, estos dos, que serían 4 y 4, 3 y medio, para que aquí te den más talla, ¿vale? Aquí hemos dado menos y aquí al final del todo vamos a dar más, cambiando al número 3 y medio. Todo trabajado con el 3, excepto esta parte que va con el 3 y medio. Disminuimos aquí con los abanicos haciéndolos más pequeñitos y aquí abajo en el puño.
Bueno, pues una vez que es terminado ya, no vamos a tener que hacer nada más, ni una vuelta extra en punto bajo, nada. Termina así. Me queda explicarte la parte del cuello. ¿Qué he hecho en el cuello? Pues mira, yo voy a separar como la espalda del delantero. Ahí esta sería mi espalda. ¿Por qué? Porque ahora os lo explico. Y este sería mi delantero. ¿Por qué? Yo engancho aquí mi hebra y voy a dar una vuelta en punto bajo por todo lo que yo considero que es mi delantero. Una vuelta en punto bajo hasta aquí, hasta la costurita del otro hombro. Y ya a partir de ahí hasta de nuevo aquí, que sería lo que yo considero que es mi parte de atrás, en vez de punto bajo, voy a dar la vuelta en medio punto alto. Para dar un poquitín de altura. No va a ser mucha diferencia, pero mirad cómo se nota un poquito que queda aquí más altito. Entonces, una vuelta por todo en punto bajo, pero de costura a costura una parte va con punto bajo y de costura a costura la otra parte de atrás va en medio punto alto. Y ya por último, otra vuelta ya por todo en punto bajo, vas haciendo picot. En el cuarto punto, hace 1, 2, 3 en el cuarto picot, 1, 2, 3 en el cuarto picot, ¿vale? Eso es como yo he terminado la parte del cuello. Y como veis queda perfectamente. Yo creo que ya no te tengo que explicar nada más. Bueno, ¿cómo he ido haciendo los puntos? Fácil. Mira, aquí en los huequecitos tienes un punto donde tienes el espacio de cadena, tienes 3. 1 en el punto bajo, 3. Así vas haciendo. Entonces múltiplo de 4, ¿vale? Haces 3, 1, 3, 1, 3, 1, múltiplo de 4. Bueno, pues así quedaría el resultado. Ya lo habéis visto puesto como queda, espectacular. Algunos me habéis dicho que te gustaría más largo, que lo ves corto el mío. Es que yo lo hago así a propósito. O sea, yo me lo hago así de corto porque cuando yo me lo ponga de verdad 2 veces más, me llega a las rodillas. Ya sabéis que el crochet luego, aparte no le he dado ni siquiera vapor todavía. Me he hecho la foto sin el vapor ni nada. Entonces yo sé que en el momento que yo le diera vapor o me lo ponga 2 veces, el peso va a hacer que a mí este vestido me llegue a las rodillas. Entonces no te pases haciéndote el largo, porque siempre quédate un poquito antes, porque tienes que tener en cuenta que todo crece. En la parte de la manga me ocurre igual, me queda un poquito más aquí, no he llegado tanto, porque luego es que me la voy, me queda muy larga después las prendas. Bueno, pues yo como tengo en cuenta eso, porque ya he hecho muchísimas prendas y me pasa, pues lo que hago es que me quedo corta. Que yo una vez que me lo he puesto 2 veces y le daba vapor, aún así me lo veo corto, me ha sobrado material, así que podría dar el largo que yo quisiera. Siempre está a tiempo de hacer más. ¿Vale? Eso es como un consejo. Ya vosotras sabréis cómo trabajáis y cómo van quedando las prendas cada una. A mí lo que me ocurre, particularmente a mí, es eso. Que después me lo veo todo muy largo y cuando lo digo vapor veo que me he pasado y entonces tengo que deshacer. Prefiero añadir después si quiero y no tener que deshacer. La cantidad os la dejo en descripción de cada color. Amarillo, naranjita y rojo 120, o sea que necesitas 2 ovillos porque son ovillos de 100 y luego te van a sobrar 80 gramos de cada uno, pero no os preocupéis que vamos a hacer algo, que yo el material lo que me va quedando siempre algo me inventaré. Ahí lo dejo guardadito que algo me inventaré. Y luego este color burdeo, como no lo había en lanas urbanos, del Bahía, de la marca esta Bahía, que te voy a mirar exactamente cuál es. Lo tengo que es la lana Bahía. Pues me tuve que ir como a otra... Porque es que lanas urbanos no tenía este color y yo quería exactamente este color. Así que bueno, pues... que lo podéis conseguir. Y la altura Torrijos en Bahía porque tiene prácticamente el mismo grosor. Así que perfecto. Se puede hacer con este color. Bueno, pues de este se ha llevado un poquito más. De este he tenido que utilizar, comprar 3 ovillos. Y ya habéis visto que me ha sobrado también. Pero no me ha quedado más remedio porque eran 175 gramos. Y esos ovillos tienen 80 gramos. Con lo cual he tenido que comprar 3 ovillos y me ha sobrado. Pero que igual ya lo utilizaré para otra cosa. Y bueno, para la que estáis trabajando más talla, pues no os va a sobrar tanto, así que... pero vaya a tener suficiente. 2 ovillos de cada color, en total, ¿vale? Y os sobrará. Y bueno, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Y que este sí que sí os lo tenéis que hacer porque... me da igual que te lo hagas en vestido o te lo hagas en un suéter.
te lo puedes hacer suéter también y te va a quedar igualmente bonito, pero te va a encantar hacerlo, estoy segura. Y luego la combinación, pues a cada una, a cada gusto de cada una. ¿Vale? Bueno, pues listo. Hasta aquí el tutorial de hoy y nos vemos muy prontito. Hasta luego.